y su gobierno no nos moverán. Rajoy y su gobierno no nos moverán, igual que la cortina junto al río. No nos moverán. Madrid, Bilbao, Baracaldo, Jerez, Málaga o Barcelona, entre muchas otras ciudades, han visto un nuevo lunes a miles de pensionistas ocupar las calles reclamando la revalorización de sus pensiones al IPC en una jornada de lucha. El anuncio de aumento de las pensiones de menor cuantía en los presupuestos generales del Estado aún no aprobados no parece convencer a los pensionistas. Mientras miles de jubilados siguen llenando las calles por unas pensiones dignas, hoy hemos sabido que un ex senador del PP sigue cobrando de las Cortes pese a ser socio de 3 empresas. Lo contamos en Público.es. Buenas noches, esto es Público al Día. Cristina Cifuentes ha reaparecido hoy en la recepción oficial al presidente de la República de Portugal. Para la Fiscalía, en el caso de su máster, podría haber delitos de prevaricación, falsedad documental y encubrimiento. En el acto de esta mañana, Cifuentes no ha coincidido con Rajoy, que en cambio sí acudirá a la cena de gala organizada por los Reyes. Entre tanto, la oposición mantiene la presión sobre el PP y el futuro de Cifuentes. Constancia documental. La Fiscalía tiene su ojo puesto en la Universidad Rey Juan Carlos y en el Instituto de Derecho Público dirigido por Enrique Álvarez Conde. Repasamos la trayectoria del director del máster de Cifuentes y mucho más. Las relaciones de Enrique Álvarez Conde con el Partido Popular vienen de lejos. En 1996 fue nombrado director del Instituto Nacional de Administraciones Públicas por el entonces ministro del ramo, Mariano Rajoy. La segunda ya tal. En 2001 se puso al frente del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, cargo en el que ha estado hasta la pasada semana. Suspender cautelarmente al director del Instituto de Derecho Público de sus funciones. El instituto, célebre por el máster desaparecido de Cristina Cifuentes, Es perfectamente real y perfectamente legal, además. ha recibido subvenciones autonómicas directas que en 2006-2007 llegaron a 152.400 euros. Pero no es el único cargo del Partido Popular que tiene vínculos con Álvarez Conde. Fue profesor en el posgrado que Cospedal comenzó en 2001 en la Universidad Rey Juan Carlos y también dirigió el de Pablo Casado en 2008 y 2009, que ya investiga la universidad. Además, la pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, fue secretaria del tribunal que aprobó la tesis de Francisco Camps. Pero ya está bien. Es que, bueno, no salgo de una y ya estoy en otra. Mientras la presión sobre Cifuentes se intensifica, o pone un sustituto del Partido Popular o el sustituto será el de la segunda lista más votada. desde el PP prefieren defenderse atacando. ¿Cómo puede ser que el que exige la dimisión de alguien peque precisamente de lo mismo por lo que está acusando? A la espera de la decisión de Mariano Rajoy. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha dicho hoy al juez Pablo Llarena que no se dedicó un solo euro del presupuesto al procés, algo que también ha dicho el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En una entrevista a El Mundo, Montoro afirma que no han encontrado desvío de dinero para la celebración del referéndum. Junto a Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han comparecido hoy ante Llarena. Los tres han protestado por lo que consideran un juicio político contra ellos. Mientras esto sucedía en el Supremo, la cúpula de los Mossos y su exjefe, Josep Lluís Trapero, han comparecido también hoy en la Audiencia Nacional. La jueza Carmen Lamela ha comunicado hoy a Trapero y a la anterior cúpula de los Mossos su procesamiento por sedición y organización criminal. Trapero ha recurrido el auto y ha rechazado haber puesto a los Mossos al servicio del proceso. Su abogado ha dicho que el trámite de hoy demuestra el anacronismo del sistema judicial. Un trámite superfluo que se ha limitado a preguntarle a los 4 procesados si conocían el auto de procesamiento, si estaban conformes, que obviamente no lo están, y no ha habido ninguna declaración más, por tanto, no ha llegado a 2 minutos ninguna de las declaraciones. La judicialización de la situación política en Cataluña es una realidad, y ayer el expresidente Puigdemont se mostró duro con el juez Pablo Llarena. Pot haver-hi perfectament un interès en que portem la situació a un punt
que no hi hagi més remei que eleccions. I la nostra voluntat i els nostres esforços estan a evitar-ho, però evitar-ho sent fidels al que la gent va votar el 21 de desembre i el que va votar l'1 d'octubre. Puigdemont consideró un acierto que el Parlament presente una querella contra Llarena y la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación. Alguns valors del franquisme i els ideals feixistes, tot i que minoritaris, per sort, també continuen presents. ¿Qué recursos del Parlamento se van a utilizar para hacer de defensores del señor Sánchez o del señor Puigdemont? Puigdemont cree que se podrán evitar unas nuevas elecciones con la presentación de un nuevo candidato a la investidura, pero de momento el Parlamento sigue bloqueado. Hoy ha empezado el juicio por el caso Alsasua. Nuestra compañera de Público, Julia Pérez, nos cuenta desde la Audiencia Nacional lo que ha dado de sí. Caso Alsasua, con 8 procesados a los que la Fiscalía pide penas de 12 a 62 años de cárcel. Son 8 jóvenes que participaron en una trifulca agresión ocurrida en el año 2016 en la localidad navarra y por el cual resultaron heridos 2 guardias civiles. Afrontan penas relacionadas con el terrorismo porque se ha considerado que su actuación tiene que ver con un colectivo llamado OSPA que busca la expulsión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. Ellos, los 8, han negado toda participación en la agresión. Los 3 que permanecen encarcelados, que llevan ya 500 días de prisión preventiva, han negado también toda su participación. Uno de ellos ha reconocido que increpó al teniente, que es el principal herido, porque le había puesto 4 multas y que hacía allí mientras ponía multas a los jóvenes. Todos ellos han declarado, se han desvinculado y lo que hay latente, lo que tiene que dilucidar este tribunal es si hubo delitos relacionados con el terrorismo, si lo que hay es un delito de odio, como consideró la Audiencia de Navarra que podría ocurrir, o si lo que ha ocurrido es una agresión puntual. Los hechos se remontan al 15 de octubre de 2016. ¿Qué ocurrió aquel día? Aquí la historia de un caso polémico a nivel jurídico, político y ciudadano. Eran las 5 de la madrugada del 15 de octubre del 2016. En este bar de Alsasua comenzó una discusión que terminó en violencia física, como señalan diversos testigos. En la pelea resultan heridos 2 guardias civiles fuera de servicio y sus parejas. Las lesiones son leves, excepto en el caso de un guardia civil que presenta una fractura. Al día siguiente, la dotación de la Guardia Civil de Alsasua fue apoyada en refuerzos y entró en la ciudad. Semanas después, la Guardia Civil detuvo a 8 de las 12 personas que la jueza Carmen Lamela identificó como implicadas. A partir de esos hechos nace la controversia. Y como digo, la gravedad de los hechos en su justa medida, ni en la minimización de lo ocurrido al amparo de una trifulca tabernaria, ni en la dramatización injusta por equiparación con el drama del terrorismo. La postura de la presidenta navarra la han defendido este fin de semana miles de ciudadanos en las calles de Pamplona, pidiendo que a los 8 implicados no se les procese por terrorismo en la Audiencia Nacional. Pedimos amparo a todas las instituciones, tanto ejecutivas como legislativas y judiciales de Navarra, para que estos hechos sean instruidos en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. Pero hay quienes no aceptan esta postura y señalan que cuestionar el proceso por delito de terrorismo es estar del lado de los presuntos agresores. Por ese Parlamento de Navarra y por ese Ayuntamiento de Pamplona que apoya manifestaciones a favor de quienes agredieron en Alsasua a las familias de los guardias civiles que están defendiendo la seguridad y la libertad de todos. Los 8 acusados se enfrentan a una petición de 375 años de cárcel en total y 3 de ellos se encuentran hace más de 500 días en prisión preventiva sin fianza. La controversia jurídica sobre el delito por el que se juzga a los 8 acusados en el caso Alsasua no cesa. Alejandro Gámez, abogado de Red Jurídica, hace una valoración sobre la pena que solicita la Fiscalía. Lo grave de este asunto es que se califiquen como delitos de terrorismo una trifulca en un bar. Esto supone un uso abusivo y por tanto prohibido del Código Penal y además es lo que significa la desproporción entre los hechos cometidos y las penas tan altas que están pidiendo. Y sin embargo está claro que no es terrorismo. Para que haya terrorismo en el Código Penal se necesita pues que se intente subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o crear un estado de terror y no ha pasado nada de eso. Aquí lo que ha habido por parte de la Audiencia Nacional y la Fiscalía es identificar los objetivos políticos de los movimientos políticos y sociales en el País Vasco y Navarra con los objetivos de ETA. Da lo mismo que no compartan entre los dos el que la violencia sea un medio para conseguir esos objetivos, sino que si luchan por lo mismo, si se hallan ambos en la izquierda del País Vasco, pues entonces deben ser lo mismo. La vieja doctrina del todo es ETA.
¿Por qué le convenía llevarlo a la Audiencia Nacional? Pues muy fácil. Por un lado, consiguen mucha mayor difusión pública, sustraen al juez natural, que sería el de Navarra, el enjuiciamiento de estos delitos, consiguen penas y condenas muchísimo más altas y, sobre todo, el Gobierno, a través de la Fiscalía y la Guardia Civil, encuentra ese soporte en la Judicatura, sobre todo en la Audiencia Nacional, que es el tribunal más politizado de los que tenemos, una solución judicial para un problema que es eminentemente político y social. Contento pero prudente se mostraba Òscar Camps, fundador de Proactiva Open Arms, tras la liberación del barco de rescate de la ONG. El barco llevaba inmovilizado en Sicilia desde hace un mes y la Fiscalía de Catania acusaba a la ONG de fomentar la inmigración ilegal. A pesar de la liberación del barco, las investigaciones sobre la ONG continúan. Mientras tanto, otro barco de la ONG, el Astral, salía hoy de Badalona para seguir rescatando inmigrantes. Y mientras Europa criminaliza a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo, el número de refugiados que llega a España ha aumentado un 18% este año. Casi la mitad de los que llegaron eran menores de edad. La jueza Carmen Lamela ha comunicado hoy a Trapero y a la anterior cúpula de los Mossos su procesamiento por sedición y organización criminal. Trapero ha recurrido el auto y ha rechazado haber puesto a los Mossos al servicio del procés. Su abogado ha dicho que el trámite de hoy demuestra el anacronismo del sistema judicial. Un trámite superfluo que se ha limitado a preguntarle a los 4 procesados si conocían el auto de procesamiento, si estaban conformes, que obviamente no lo están, y no ha habido ninguna declaración más, por tanto, no ha llegado a 2 minutos ninguna de las declaraciones. La judicialización de la situación política en Cataluña es una realidad. Y ayer el expresident Puigdemont se mostró duro con el juez Pablo Llarena. Pot haver-hi perfectament un interès en que portem la situació a un punt que no hi hagi més remei que eleccions. I la nostra voluntat i els nostres esforços estan a evitar-ho, però evitar-ho sent fidels al que la gent va votar el 21 de desembre i el que va votar l'1 d'octubre. Puigdemont consideró un acierto que el Parlament presente una querella contra Llarena i la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por prevaricación. Alguns valors del franquisme i els ideals feixistes, tot i que minoritaris, per sort, també continuen presents. ¿Qué recursos del Parlamento se van a utilizar para hacer de defensores del señor Sánchez o del señor Puigdemont? Puigdemont cree que se podrán evitar unas nuevas elecciones con la presentación de un nuevo candidato a la investidura, pero de momento el Parlamento sigue bloqueado. Pedimos disculpas porque obviamente el vídeo que hemos visto no se correspondía con el tema que hemos anunciado, que es sobre personas refugiadas, y seguimos hablando sobre ello porque España se comprometió a acoger 11.137 refugiados en 2015, pero solo ha acogido un 11% del cupo pactado. ¿Qué debería hacer el Gobierno ante esta situación? Hemos hablado con María Jesús Vega, portavoz de ACNUR. Están llegando por mar y por tierra, Ceuta y Melilla, a territorio español. Se ha multiplicado en los últimos años, en concreto ha sido del 100% el incremento entre 2016 y 2017. En este sentido es importante destacar que hay más de 2.400 menores no acompañados que han llegado a nuestras costas, también en estos movimientos mixtos donde hay inmigrantes económicos y también refugiados, gente que huye de la guerra, de la violencia y de la persecución. ACNUR lo que está pidiendo al Gobierno español es una estrategia, es un plan de respuesta que pueda dar realmente una respuesta digna a estas personas, y le ha propuesto un plan piloto en uno de los principales puntos de desembarco, donde se ponga en marcha un mecanismo de identificación, de registro y de derivación de las necesidades de las personas que van llegando, incluyendo aquellos que necesitan protección internacional, como los refugiados o los menores no acompañados o las víctimas de trata. El expresidente andaluz, Manuel Chávez, sí conocía las ayudas de los ERE, pero no cómo se otorgaban. ¿Cuál era la normativa que se seguía? ¿Cuáles eran las exigencias y los requisitos? Yo no lo conocía, no era de mi ámbito de decisión política.
Chávez ha negado hoy en el juicio tener constancia del procedimiento de las ayudas de los ERE y ha dicho que su prioridad era salvar a las empresas. Dice que nunca le llegaron los informes del interventor general que denunciaba la opacidad de las ayudas. Ahora se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un delito de prevaricación continuada. Y este fin de semana también se han movilizado miles de cazadores. Según dicen, su actividad está criminalizada y piden que los delitos de odio contra ellos sean perseguidos. Desde la Real Federación de Caza dicen que es su forma de vida y consideran que la administración está bajo lo que llaman yugo ecologista. En 2010 había 1 millón de cazadores con licencia en España. Actualmente hay 850.000. Curar enfermedades no es rentable, es la conclusión a la que ha llegado Goldman Sachs con resultados de tratamientos de la hepatitis C. Según la entidad financiera, a medida que los pacientes de hepatitis C se curaban, caían las ventas de la farmacéutica que comercializaba la medicina. La firma de inversión advierte que es más rentable invertir en tratamientos para terapias crónicas. En esos casos, el paciente se convierte en un cliente asegurado. El exdirector del FBI, James Comey, carga contra Donald Trump en una entrevista a ABC. Comey dijo que el presidente estadounidense podría ser objeto de un chantaje por parte de Rusia por un posible encuentro con prostitutas en Moscú. Comey asegura que Trump es un mentiroso compulsivo y está incapacitado moralmente para ser presidente. El exdirector del FBI también incidió en el trato del mandatario a las mujeres, a las que trata como trozos de carne. Obviamente la entrevista de Comey no era a ABC, sino a ABC. Hasta aquí otro lunes informativamente muy cargado. Volvemos mañana a las 8:30. Recordad que a las 9:15 empieza La Frontera con Juan Carlos Monedero. Y para la información de actualidad podéis consultar público.es. Buenas noches y hasta mañana.